Chicos, buenas noches. A esta hora ya no quedan muchas neuronas despiertas, así es que vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible y detallando lo más puntual, ¿ya? Tenemos un lactante de 8 meses que es llevado al establecimiento de salud por fiebre y convulsión tónico-clónica generalizada hace 24 horas con una duración de 10 minutos. Entonces, nos preguntan qué tipo de convulsión corresponde. Primero, todos sabemos que las convulsiones más frecuentes en niños, ¿cuáles son? Febriles, ¿no? Y las febriles hay que clasificarlas en dos tipos, simples y complejas. Según las características, ¿esta qué sería? Para que se despierten. Simple, ¿no? Entonces, esto debe estar grabado en su cabeza, esto es fijo, ¿no? Les va a venir así. Entonces, tienen que saber, las principales, en mayor proporción, son las convulsiones febriles simples y tienen que cumplir esas características, ser tónico-clónicas generalizadas, durar menos de 15 minutos, una en 24 horas y no dejar patología posictal. Okay. Basta que tenga una característica de complejas, que son las que tienen menor proporción, para que ya lo sea, ¿no? A pesar de que, por ejemplo, sea tónico-clónica generalizada, pero dura más de 15 minutos, entonces ya es compleja, ¿no? O hay más de 2 o más en 24 horas, o hay un déficit neurológico posictal, ¿ya? Algunos datos importantes. Hablamos de convulsiones febriles en este grupo etario, o sea, no se puede hablar de convulsiones febriles en un niño de 10 años, ¿no? Tiene que ser entre 6 meses y 5 años, el pico es en niños de 18 meses, la prevalencia que ha venido también es de 2 a 5% en la población infantil. El principal desencadenante de la fiebre son infecciones respiratorias de vías altas, pero también, ojo, que les pueden preguntar, está asociado a ciertas vacunas, ¿no? Como es la DPT, que está presente en la pentavalente, o la SPR, ¿ok? Pueden preguntar también factores de riesgo de recurrencia, ¿no? Para no hacerla tan fácil. Y es cuando se presenta en convulsiones febriles en menores de 18 meses, cuando es dentro de la primera hora de la fiebre o con temperaturas bajas, ¿no? 38, 37,9, son febriles, ¿ya? O que tengan cualquier característica de convulsión febril compleja. Entonces, todos esos chiquitos van a tener riesgo de volver a hacer una nueva convulsión febril con un nuevo episodio de fiebre, ¿no? Un nuevo episodio de convulsión con fiebre. Y factores de riesgo de epilepsia también les pueden preguntar. Un niño que no esté neurológicamente sano es un factor de riesgo, los antecedentes familiares es otro, y también que se presente como una convulsión febril compleja, ¿no? Ya. El otro, lactante de 10 meses de edad que tiene 6 días de enfermedad, que cursa con fiebre alta, irritabilidad, tos intensa y exigente, coriza, ojos con eritema y secreción bilateral y exantema, eritemato macular generalizado. Preguntan por el diagnóstico y aquí la clave es el diagnóstico diferencial de los exantemas. O sea, clínicamente es casi imposible hacer el diagnóstico diferencial, ¿no? Por el exantema. Acabo que seas un dermatólogo súper a uno, ¿no? Hay que asociarlo a ciertas características. Entonces, en este caso, el exantema asociado a lo que conocemos como triple catarro, que es la presencia de coriza, tos y compromiso ocular, ¿a qué enfermedad exantemática corresponde? Sarampión, ¿no? Que está de moda ahora por los grupos antivacunas. Entonces, miren, hay varias enfermedades exantemáticas, ¿no? Estas entre las más comunes. Por ejemplo, el exantema, que tiene como características estas líneas de pastilla, que es el eritema más profundo, más intenso en las líneas de flexión, y que tiene también la famosa facies de Filató, que es la que respeta las periorificiales, ¿a qué corresponde? Escarlatina, ¿no? Y que obviamente tiene que tener el antecedente de compromiso faríngeo. Y ese exantema que se presenta como embofetada es el eritema infeccioso o quinta enfermedad, ¿no? Entonces, tal vez les viene todo el cuadro clínico, ¿no? Del exantema, que es embofetada, pero no les preguntan el diagnóstico porque ya es muy fácil, sino les preguntan el agente etiológico. ¿Cuál es? Parvovirus B19, ¿no? O tal vez no les dicen eso, les cuentan el exantema y el chiquito 2 o 3 semanas después presenta anemia, plaquetopenia y neutropenia, ¿no? Que es eritema infeccioso, ¿no? Que justamente el parvovirus, que es el que lo produce, hace esa como complicación, una crisis aplásica transitoria. Entonces, esas cosas hay que tenerlo en cuenta. Bueno, la otra figura que es súper característico, ¿no? El exantema polimórfico,
¿no? O sea, que quiere decir que en un mismo momento tiene varias lesiones, ¿no? Donde la principal es la vesícula umbilicada. ¿Cuál es? Varicela, ¿no? Entonces ahí abajo tenemos otros 3 exantemas. Lo que vimos el sarampión. De sarampión preguntan mucho el tiempo de incubación, ¿se acuerdan? De 8 a 12 días aproximadamente, ¿no? Y es característico, bueno, hay una fase de incubación, después viene la fase prodrómica, que es donde vamos a encontrar el signo patognomónico, ¿no? Uno de los pocos exantemas que tiene un signo patognomónico, que son las manchas de Koplik, ¿no? Les pueden preguntar dónde se localizan esas manchas de Koplik. En la cara interna de la mejilla, más o menos frente al primer y segundo molar superior, ¿no? Entonces, no les van a ser así tan fácil como solo preguntar manchas de Koplik, ¿no? O en qué fase aparecen las manchas de Koplik, en la fase prodrómica, justamente con el triple catarro, ¿no? Que es el compromiso de tos, coriza, que es la rinorrea, y el compromiso conjuntival. ¿Okay? ¿Hasta cuándo es infeccioso el sarampión? Otro dato importante. 5 días antes de la aparición del rash y 5 días después de la aparición del rash, ¿no? Es donde está la mayor infecciosidad. La otra es la rubiola, ¿no? Y la rubiola es el exantema asociado característicamente a la presencia de adenopatías, ¿no? Adenopatías sobre todo retroauriculares, occipitales. También tiene un signo característico, no patognomónico, pero característico, ¿no? Que son las manchas de Forchheimer, donde aparecen paladar blando, ¿no? Son como petequias en paladar blando, entonces es algo que también les pueden preguntar. Característico más no patognomónico. Y el otro es la rociola o el famoso exantema súbito, ¿no? Que la clínica también es súper fácil, siempre viene el niño que está con fiebre 3 días, 4 días, sin ningún foco aparente, y que de repente cuando cede o cae la fiebre, aparece el exantema, ¿no? Y bueno, les pueden poner el cuadro clínico, todos emocionados a marcar eso, pero les preguntan por el agente etiológico. ¿Cuál es? El herpes 6, ¿no? Ya, bien. Entonces dice acá, ante un niño con fiebre de 40 grados con 5 días de evolución, exantema poliformo generalizado, con inyección conjuntival bilateral pero sin exudado, que es un dato importante, la lengua en fresa, labios secos agrietados, todo eso son características de Kawasaki, que siempre viene y que lo harían más interesante si tal vez les preguntaran otra cosa, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es la principal causa de mortalidad en un Kawasaki? Infarto agudo de miocardio, y la principal complicación, aneurismas, ¿no? De las arterias coronarias. Entonces no se olviden que para Kawasaki el criterio fundamental es mínimo 5 días de fiebre, y a eso, o sea, por ejemplo, si les dan el caso clínico niño 3 días de fiebre y después les pintan todo lo demás, que muchos se confunden con escarlatina porque también hay la lengua en fresa y todo eso, no es Kawasaki, ¿sí? Tiene que ser 5 días para adelante. Y asociado a eso, 4 de las características, ¿no? Que ven ahí, la inyección conjuntival, que es bilateral pero sin secreción. Okay. Cambios en las membranas mucosas del tracto respiratorio alto, que puede ser la orofaringe congestiva, la lengua en fresa, los labios inyectados y agrietados, el rash, por eso que se considera ahí dentro de las exantemáticas, pero no es una exantemática per se, es una vasculitis, ¿no? De pequeños, medianos, grandes vasos, ¿de cuál? Medianos, ¿no? Ya. Cambios en las extremidades, o sea, puede haber edema periférico, puede haber eritema periférico o la descamación periunguial, ¿no? Y las adenopatías cervicales. Entonces, fiebre 5 días mínimo más 4 de esas, eso es lo que me da diagnóstico de enfermedad de Kawasaki, ¿no? Y el tratamiento, si lo hacen más interesante todavía la pregunta, inmunoglobulina intravenosa, ¿no? 2 gramos por kilo, dosis única, y se le asocia aspirina hasta por lo menos la resolución de la fiebre. Ya dice, niño de 2 años traído por la madre por presentar dificultad respiratoria, refiere que inició con rinorrea, tos, fiebre e hiporexia. Cuando lo examinamos tiene un llanto disfónico, está con politirajes, hay estridor, aleteo nasal, la orofaringe está congestiva, el murmullo vesicular está presente y hay un estridor inspiratorio, ¿no? Entonces el diagnóstico va en función del diagnóstico diferencial del estridor, ¿no? Entonces cuando tenemos un niño entre 3 meses, 3 años sobre todo, que es el pico, y que tiene un antecedente de pródromo catarral y que posteriormente comienza con una tos metálica, también que se le conoce como perruna, a eso se asocia disfonía y encima hay estridor. ¿Qué es eso? Un croup, ¿no? Un croup viral, o también conocido como laringitis, o también se le llama laringotraqueitis, ¿no? Entonces acá la clave es laringitis. Entonces, es sobre todo más frecuente en lactantes entre 3 meses y 3 años. Entonces, estridor en niños entre 3 meses y 3 años, pensar primero en croup viral.
¿ok? Recordar que hay como antecedente, y lo pueden poner en el caso clínico, el pródromo de proceso respiratorio alto de 1 a 3 días previos, y lo característico pues es la tos perruna o metálica, el estridor inspiratorio, la afonía, y puede haber o no cierto grado de dificultad respiratoria, ¿no? Ya, eso. Y otra, para hacerlo también más interesante, les pueden poner todo el caso clínico y preguntarles el agente etiológico que en mayor frecuencia origina este cuadro, ¿cuál es? Para influenza, 1, 2, 3, 1, ¿no? Ya. Niño con la triada de artralgia, lesiones purpúricas palpables y dolor abdominal con antecedente de proceso respiratorio de hace una semana. ¿Cuál es la sospecha diagnóstica? ¿No? Un niño con púrpura palpable, sobre todo a predominio de glúteos, miembros inferiores, tienen que pensar en primer lugar en una púrpura de Henoch-Schönlein, ¿no? Y asociado a eso, pues tiene que haber otros criterios, ¿no? Por lo menos uno de los siguientes que ven ahí: dolor abdominal difuso, compromiso de articulaciones como artralgia o artritis, y compromiso renal, ¿no? Definido sobre todo como hematuria o proteinuria. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? También les pueden poner caso clínico y no preguntarles el diagnóstico, sino el tratamiento. ¿Cuál es? ¿Qué se les ocurre que han visto? Observación, ¿no? Analgésicos. ¿Y en qué caso le darían corticoides? Porque por ahí tal vez han visto que el tratamiento es corticoide, la prednisona sobre todo, cuando hay dolor abdominal severo, ¿no? Y si por ejemplo les ponen también todo el cuadro clínico y el chiquito además tiene dolor abdominal severo y les preguntan qué podría pensar o qué complicación podría sospechar ante un niño con una púrpura de Henoch-Schönlein con dolor abdominal severo, que preguntan mucho, por cierto, intususcepción, ¿no? Intususcepción está asociado con eso, también pueden ser infartos intestinales, pero sobre todo intususcepción, ¿ya? Lactante de 5 meses, presenta desde hace 3 días rinorrea, estornudos y fiebre. El día de hoy ya lo llevan por dificultad respiratoria. Al examen está febril, está taquicárdico, está recontrataquipneico, está desaturando, está irritable, tiene cianosis perioral, tiene politirajes, y al preferencial subcrepitantes y sibilantes en ambos tiempos, ¿no? ¿Cuál es el diagnóstico? Fácil, les preguntan toda la vida, o sea que eso tienen que saberlo. Niño menor de 2 años, que es el primer criterio, con antecedente de coriza o pródromo de un resfrío, ¿no? Días previos, y que ya lo llevan por la dificultad respiratoria. ¿Eso qué es? Una bronquiolitis, ¿no? De bronquiolitis, que es importante saber la causa más frecuente que lo produce, ¿no? ¿Cuál es? Virus sincitial respiratorio. Es una pregunta que todos lo van a responder. En este chiquito, ¿qué complicación se les ocurriría? Porque las bronquiolitis que ustedes han visto no llegan así, ¿verdad? O sea, lo más llegan con su leve tiraje subcostal y nada más, pero ya si llega desaturando, con politirajes, ¿qué complicación se les ocurre, que es la más frecuente? Atelectasia, ¿no? Otras complicaciones y que son motivo de hospitalización, deshidratación también, ¿no? Justamente por la gran dificultad respiratoria que les impide lactar, que les impide alimentarse. ¿Son indispensables los sibilantes para el diagnóstico? No, son característicos, pero no son indispensables. O sea, pueden darles todo el caso clínico, pero decirles que al examen hay roncantes difusos, subcrepitantes difusos, y es una bronquiolitis también. ¿Necesitan algún examen auxiliar? No, el diagnóstico es clínico, o sea, la mamá les cuenta y ya ustedes saben que es una bronquiolitis, ¿no? ¿Cuándo pedirían exámenes auxiliares? Cuando sospechan complicaciones, ¿no? En este caso, ¿qué pedirían? Una radiografía de tórax, ¿no? Para ver si efectivamente hay una imagen de consolidación. Si el chiquito viene escéptico, o viene en mal estado general, febril, persistente, ¿no? Ya pensarán que puede ser una neumonía, entonces pedirán, no sé, hemograma PCR. Si están con mucha dificultad respiratoria, pedirán AGA pensando en una insuficiencia respiratoria. Pero ya para complicaciones, más no para hacer el diagnóstico de bronquiolitis per se. ¿Y el tratamiento cuál es? Que también sería interesante que lo pregunten. Va a depender, ¿no? Si no lo van a hospitalizar, el tratamiento es signos de alarma, que se siga lactando o seguir hidratándolo y permeabilizar las fosas nasales, ¿no? Nada más. Y si lo vamos a hospitalizar, probablemente sea porque esté deshidratado, entonces será para hidratación endovenosa, o porque está desaturando, será para darle oxígeno, y a lo más lo que ha probado en algo efectividad las nebulizaciones con suero salino hipertónico, ¿sí? Más no corticoides, más no beta-2, eso no es porque no va con la fisiopatología de la enfermedad. Ya tampoco obviamente antibióticos porque es una enfermedad viral, ¿no? Entonces eso va a venir, eso tienen que saber al revés y al derecho todo lo que es de bronquiolitis, ¿ya?
Tenemos un niño de 2 años con celulitis de pierna derecha, evoluciona con malestar general. Es un chiquito con un foco infeccioso, ¿no? Dice, está en mal estado general, letárgico, o sea, con compromiso del sensorio, está febril, para su edad está taquipneico, está recontrataquicárdico y a ojo de buen cubero está hipotenso también. Está con hipoperfusión periférica, ¿no? Extremidades frías, llenado capilar lento. Tiene 4 patas, dice miau. ¿Qué es? Hay un foco infeccioso aparente, una sepsis, inclusive un shock séptico, ¿no? Por la hipoperfusión periférica. Entonces, cuando tienen un shock, y encima ya le hacen exámenes, tiene leucocitosis, tiene desviación izquierda ya. ¿Qué hacen ustedes o qué han hecho cuando tenían un shock séptico? ¿Qué es lo primero? Oxígeno alto flujo, ¿qué más? Vías periféricas, ¿no? Intravenosas, intraóseas, donde sea, pero tiene que tener algún lugar para poder administrarle. Y lo otro más importante, resucitación con fluidos, ¿no? Fluidos, cristaloides, isotónicos, cloruro de sodio, en otras palabras. ¿A cuánto? 20 cc por kilo, ¿no? Acabo que sea cardiópata, desnutrido severo, nefrópata, que es la mitad, que es 10 cc por kilo. Si no, 20 cc por kilo, que lo pasan en 5 o 10 minutos, pueden pasar hasta ¿cuántos? Hasta 3, ¿no? Dicen las guías. De ahí hay que estar monitorizando congestión pulmonar y si no responde, ya que decimos que es un shock refractario a fluidos, ¿no? Y obviamente, simultáneamente, estamos colocando antibióticos, que es lo principal, ¿no? Que debe estar en el manejo de la primera hora de la sepsis del shock séptico. Ya, bueno, no respondió a fluidos, sigue con las extremidades frías, sigue con el llenado capilar lento, sigue hipotenso. ¿Qué hay que poner? Inotrópicos, ¿no? Inotrópicos como dopamina. Pero acá dice, ¿no? Muy bien, ha recibido fluidos seguido de dopamina a dosis apropiadas y a pesar de eso no responde tampoco a dopamina. Entonces, ¿qué es lo que sigue? ¿Cuál es la siguiente medida terapéutica? Adrenalina, ¿no? Entonces, recordar cuando hay un shock refractario a dopamina, fijarnos en la presión. Lo más frecuente es que la presión arterial sea baja. Y hay que ver, pues, ¿no? Si es un shock frío, que es como nos han presentado el caso, que ya es una fase más avanzada, o si es un shock caliente, que es inicial y que casi nadie lo reconoce, ¿no? Que los pulsos son saltones, extremidades calientes, en fin. Y entonces, si es un shock frío, refractario a dopamina, la administración que sigue es adrenalina, ¿no? Mientras si es caliente, lo hacemos con noradrenalina, ¿ya? Ahora, también preguntan mucho sobre las complicaciones de la realimentación en un desnutrido severo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la complicación que puede presentar? Hipofosfatemia, ¿no? Ojo que eso es lo característico, pero dentro del síndrome de realimentación, aparte de hipofosfatemia, también hay hipocalemia, hay hipomagnesemia, ¿no? Pero lo característico es la hipofosfatemia, ¿no? Y ¿en qué fase del manejo del desnutrido severo se da? ¿Cuántas fases tiene el manejo del desnutrido severo? Estabilización y recuperación, ¿no? Ya son 2 fases. La de estabilización es, ¿en qué tiempo? La primera semana, los 7 primeros días, ¿no? Y la otra es entre la segunda y sexta semana, ¿ya? Entre algunos datos para recordar. Y aparte también el síndrome de realimentación, aparte de ser lo característico la hipofosfatemia, dijimos hay hipomagnesemia, hipocalemia, disminución de tiamina también, por si por ahí les preguntan, ¿ya? Ahora dice, tenemos un shock ya hipovolémico, ¿no? En un niño con diarrea. Dice, frente a un cuadro de deshidratación severa con shock por diarrea en niños, ¿cuál es la medida inicial? Igual, ¿no? Como hemos conversado para shock séptico, porque inicialmente lo manejamos como un shock hipovolémico y después como un séptico. Entonces sería con suero fisiológico a 20 cc por kilo en bolo, ¿no? Entonces, cuando tienen un niño con diarrea, recordar que lo fundamental es evaluar el estado de hidratación, ¿no? Y el estado de hidratación, según las guías, puede ser no deshidratado, deshidratado leve moderado, deshidratado severo. Lo más conocido, en vez de no deshidratado, es deshidratado leve, en vez de leve moderado es simplemente moderado y el otro es severo, ¿no? Cada uno de ellos tiene características para poderlas diferenciar, ¿no? Un deshidratado moderado, ¿qué vamos a encontrar? Que es, digamos, que es característico. Los ojos están hundidos. Ya cuando hay presencia de ojos hundidos es deshidratado moderado. Y con respecto al sensorio, que es algo que nos ayuda mucho, recuerden que es cuando ya está el paciente irritable, ¿no? O sea, estando con la mamá está fastidiado, llorando.
Y la deshidratación severa, ¿cómo hacen el diagnóstico rápidamente de una deshidratación severa? El llenado capilar es cuando hablamos de deshidratación severa con shock, ¿no? Que está prolongado, muy bien. Llenado capilar más de 2 segundos es una deshidratación severa con shock. Pero una deshidratación severa sin shock, ¿qué más encontraríamos? El estado de sensorio que está letárgico, somnoliento, ¿no? Obviamente también ojos hundidos. Y eso es lo que nos permite rápidamente diferenciar entre uno y otro. Si no está deshidratado o está deshidratado leve, el plan es el famoso plan A, ¿no? 10 cc por kilo de suero de rehidratación oral y chagua a la casa. Si es un deshidratado moderado, depende, ahí les dan un amplio rango, ustedes eligen. Hay que reponer entre 50 a 100 cc por kilo con suero de rehidratación oral también, ¿no? A cabo que el chiquito vomite y vomite y vomite, no tolere, entonces ya ahí hay que hacerlo de forma endovenosa, ¿no? Y en un tiempo de 4 horas. Y si está deshidratado severo, como muy bien dijeron por ahí, hay que ver si está chocado o no está chocado. Si está chocado, manejo de shock, ¿no? 20 cc por kilo, sale el shock, pasamos a manejo de solo deshidratación severa, que es 100 cc por kilo en 3 horas, el 50% la primera hora, 25% la segunda, el otro 25% la tercera, ¿no? Ahora hay que ver qué líquidos usamos. Cuando tenemos deshidratación severa con shock, cloruro de sodio al 9 por mil. Cuando tenemos deshidratación severa sin shock, dextrosa al medio normal, ¿no? Ya. Ahora, rango terapéutico de hierro, no fierro, en lactantes con anemia microcítica hipocrómica. Si encuentran un niño con anemia, ¿cuánto deben de administrarle de hierro por kilo? Entre 3 a 6 miligramos por kilo, ¿no? Ahora, si simplemente quieren hacer profilaxis, prevenir, ¿no?, la anemia por deficiencia de hierro, ¿cuánto es el valor? De 1 a 2 miligramos por kilo, ¿no? Y ahora la norma técnica ha cambiado, ¿no? Anteriormente, a los 6 meses recién se administraba de forma profiláctica el hierro, ahora es a partir de los 4 meses, ¿no? Y que está más ligada a cuando termina lo que se conoce como anemia fisiológica, ¿no? A partir de los 4 meses ya no podemos hablar de anemia fisiológica, sino efectivamente por déficit de hierro. Con respecto a requerimientos nutricionales, ¿cuántos gramos de proteína le corresponden a un escolar de 30 kilos? Un escolar es un niño de aproximadamente 5 años, ¿no? Entonces, para un niño de 5 años, en otras palabras, ¿cuánto le corresponde de proteína? Es 1 gramo por kilo, ¿no? Entonces, multiplicando sería 30 gramos al día. Y eso recuerden, a partir del año, ya calorías y proteínas casi se estabilizan para el resto de los grupos etarios, ¿no? Con respecto a calorías, son 100 kilocalorías por kilo día, a partir del año el requerimiento, y con respecto a proteínas es 1 gramo por kilo, ¿no? Que han preguntado, por eso lo ponemos. Ahora, en el lactante, el movimiento de pinzamiento índice pulgar inicia ¿desde qué edad? Es fácil. Miren, desarrollo psicomotor me parece que es la parte más complicada, porque a veces para nosotros es bien difícil cada hito y a veces te salen con cada hito que es jalado de los pelos. Pero eso hay cosas que sí pues tienen que acordarse. La parte motora la tienen que saber al revés y al derecho, porque algo va a venir. Porque lamentablemente todos nos enfocamos en la parte motora. Nos olvidamos que el niño es más que desarrollo motor grueso y fino, ¿no? También es desarrollo del lenguaje, desarrollo social, desarrollo de la vista, desarrollo de la audición. Pero no, pues eso generalmente no preguntan más la parte motora, entonces eso sí hay que manejarlo. Ya, acá la respuesta es 8, ¿no? 8 meses. Entonces ahí tienen un cuadro para que se puedan guiar. Lo que es el desarrollo motor se puede dividir en dos, ¿no? Motor grueso y motor fino. Y por cada etapa hay ciertos hitos característicos, o sea, que los debe alcanzar el niño y que si no los alcanza hay que ver que algo puede estar pasando, que puede haber algún problema de fondo, ¿no? Entonces, los 3 meses es el control cefálico, nadie se olvida. En la parte motora gruesa, a partir de los 6 meses ya el niño se puede mantener sentado y es lo que se conoce como el control torácico, ¿no? En los 9 meses gatea ya, los que gatean, porque no todos lo hacen, se hace a los 9 meses, ¿ok? Al año generalmente ya deben de comenzar a caminar, al año y medio a subir las escaleras, ¿no? A los 2 años bajar las escaleras, correr. Entre los 2 y 3 años saltar en 2 pies, entre 3 y 4 años saltar en 1 pie. Esto es básicamente memoria, ¿ya? Y la parte motora fina, que también preguntan mucho, a los 3 meses, en realidad a los 4 meses, coger objetos en línea media, ¿no? Con ambas manos. A los 6 meses transferir un objeto de una mano a otra.
Entre 8 y 9 meses comienza a hacer la pinza, ¿no? Pulgar índice, el niño, claro, de forma tosca y madura, y entre los 11 y los 12 meses ya lo logra de forma madura, ¿no? Y las famosas torres que también siempre preguntan, aproximadamente entre los 15 y 18 meses, ¿no? Torres de 2 a 3 cubos. Y bueno, por acá un dato más, atar pasadores entre los 3 y los 4 años también, ¿ya? Ahora, ¿cuándo esperamos que un niño duplique su talla del nacimiento? También ha venido, siempre viene, es a los 4 años, ¿no? Entonces acá este cuadro también para que recuerden, tres parámetros antropométricos fundamentales para nosotros, ¿no? El perímetro cefálico, la talla y el peso, ¿no? Entonces recuerda el perímetro cefálico promedio, ya lo han visto con el doctor Samanés, más o menos 35 centímetros, un niño digamos normal. Lo que nos interesa es cuánto va a ir creciendo cada mes, ¿no? Entonces recordad que los 3 primeros meses la cabeza crece 2 centímetros por mes, de los 3 a los 6 meses 1 centímetro por mes y de los 6 a los 12 meses 0.5 centímetros por mes, ¿no? Porque han venido casos clínicos, ¿no? Diciendo obviamente que no hay una proporción y para que ustedes puedan ver que está con macrocefalia o un perímetro cefálico más de lo normal, ¿ya? Con respecto a la talla, un niño promedio del nacimiento 50 centímetros, ¿no? Al año gana el 50% de la talla al nacimiento, o sea, un niño de 1 año debe tener aproximadamente 75 centímetros y a los 4 años es que aproximadamente debe medir 1 metro, ¿no? O sea, duplica la talla al nacimiento. Y con respecto al peso promedio normal entre 3 kilos y 3 kilos y medio, que se duplican a los 5 meses, que se triplican al año y se cuadruplican aproximadamente a los 2 años, ¿no? Ahora, montar un triciclo, hacer torres de 10 cubos, decir edad y sexo y comunicarse con lenguaje gramatical son logros que se adquieren ¿a qué edad? El triciclo a qué edad, en la parte motora gruesa, que es triciclo, es a los 3 años, ¿no? Y de acá voy a agarrar la parte de comunicarse con lenguaje gramatical, o sea, hablar en oraciones. Hay que ver entonces el desarrollo del lenguaje, ¿no? El recién nacido se comunica llorando, llora, llora, llora. No hay otra forma de hacerlo. A los 3 meses viene la parte del gutureo, gorjeo, vocalizaciones, que sería lo importante acá. ¿Okay? Los 6 primeros, antes de los 6 meses vendrían las vocalizaciones. A los 6 meses ya comienza la etapa de 6 al año, la etapa del silabeo, ¿no? Decir el ma, decir el pa. A partir del año comienza la etapa de las palabras y el niño puede decir algunas palabras. A los 24 meses frases, 1 de 2 palabras, y a partir de los 3 años aproximadamente la parte gramatical de hablar en oraciones, ¿no? Y bueno, y también aquí para que recuerden, sobre todo ahora que está de boga estos trastornos del espectro autista, es importante saber el desarrollo social normal de un niño, ¿no? Entonces, se dice que el recién nacido mira o fija la mirada aproximadamente a los 2 meses, ¿no? A los 3 meses va a sonreír, ya debe sonreír. A los 6 meses reír a carcajadas, o sea, realmente algo que le produce risa. A los 9 meses imitar. Al año señalar. A los 18 meses te trae todo lo que le llama la atención, te muestra, y a los 2 años ya el juego con otros niños. Bien, Tanner nos ayuda a evaluar ¿qué cosa? Desarrollo puberal, ¿no? Y hay Tanner para mujer, hay Tanner para varón. Ya, entonces según la clasificación de Tanner en el varón, en el estadio 3, ¿cuál de todas esas correspondería? La A, ¿no? Engrosamiento peniano. Entonces, ¿a qué edad comienza, si les preguntan, la pubertad en el niño? ¿A qué edad debe comenzar aproximadamente? A partir de los 9 años, ¿no? Hasta los 15 años inclusive. Pero el pico es entre 11 y 13 años. ¿Y qué cosa es lo que define el inicio de la pubertad en el caso del varón? Si les ponen así la pregunta. El incremento del volumen testicular, ¿no? Entonces eso se mide en la consulta con el orquidómetro de Prader y se va comparando, ¿no? El tamaño del testículo del paciente con cada una de las cuentas del orquidómetro. Entonces, más o menos con un volumen testicular de 4 centímetros es que se inicia la pubertad en el varón, que correspondería al estadio 2.
Y esto se relaciona con la aparición del vello púbico, ¿no? Un vello púbico escaso y lacio. Entonces eso nos indica el inicio de la pubertad, es un estadio de Tanner 2. El estadio 3, como bien lo han dicho, se caracteriza por el agrandamiento del pene. El escroto ya se vuelve, de lo que en el estadio 2 era un escroto liso y rosado, en el estadio 3 se vuelve un escroto rugoso y pigmentado, hay mayor incremento de vello púbico, ¿no? En el estadio 4 sigue creciendo el tamaño del testículo y se caracteriza ya por la disposición del vello de tipo adulto, ¿no? En el caso del hombre de forma romboidal, y en el estadio 5 ya con la extensión del vello púbico hacia la cara interna de los muslos, ¿no? Y en cada estadio, como ven, es un aumento progresivo del tamaño testicular. En la reanimación cardiopulmonar de un niño de 2 años con 2 reanimadores, ¿cuál es la secuencia que debe realizarse? ¿30-2 o 15-2? 15-2, ¿no? Entonces, ¿qué significa 15-2? 15 compresiones y 2 respiraciones, ¿no? De acá, entonces, siempre verificar la escena, y antes de iniciar el RCP hay que asegurarnos de 2 cosas, ¿no? Que el niño no respire, que lo haga de forma inadecuada y que no haya pulso por lo menos durante 10 segundos, ¿no? En los lactantes, donde vamos a tomar el pulso, pues algo que les pueden preguntar. Yo les preguntaría, el pulso braquial, ¿no? Y ya en niños mayores, ¿dónde es? Carotidio, ¿no? Entonces, si no hay, se comienza la RCP. Si hay dos personas que van a proveer el RCP, uno se va a buscar ayuda y a traer el desfibrilador, y el otro comienza con la secuencia 32, hasta que llegue el otro a ayudarle con el desfibrilador. Ponen el desfibrilador, analizan el ritmo, si es desfibrilable lo hará, y si no, continuarán la RCP, ¿no? Ya. En un lactante pequeño, ¿qué signos y síntomas son sospecha de insuficiencia cardíaca? De todos los que tienen ahí. La A, ¿no? Disnea y sudoración profusa al lactar, ¿no? Son síntomas, consecuencia de los efectos retrógrados, son uno de los principales en los niños lactantes, ¿no? Disnea, dificultad para la alimentación, que implica la lactancia entrecortada, la hipersudoración en las tomas, diferente grado de dificultad respiratoria de acuerdo al grado de insuficiencia cardíaca. Y bueno, también lo característico en ellos es la presencia de hepatomegalia. Ahora, si ustedes les preguntaran, no eso, sino sobre los grados de insuficiencia cardíaca, ¿no? ¿Cuántos son? 4, ¿no? ¿El 1 qué es? Asintomático, en niños, según la clasificación de Ross. El 1 es asintomático. El 2, leve taquipnia, leve sudoración con las tomas. El 3, mayor taquipnia, mayor sudoración con las tomas, y lo característico del grado funcional 3, ¿cuál es? La pérdida ponderal, ¿no? Entonces es algo que les pueden preguntar. Y el 4 ya es que haga toda la sintomatología en reposo. Y recuerden, niño con insuficiencia cardíaca implica que hay un defecto cardíaco de fondo, ¿no? Entonces hay que buscar eso. ¿Qué cosa no es característica de la estenosis hipertrófica del píloro, de todo lo que está ahí? La C, ¿no? Porque los vómitos comienzan más o menos entre la 3ª y la 4ª semana de vida, son vómitos lácteos en proyectil, después de los cuales el niño queda muy hambriento. ¿Ok? Es característico en los varones primogénitos, y bueno, el diagnóstico se hace con la sospecha clínica, y finalmente se confirma ¿con qué? Con la ecografía, ¿no? ¿Y qué signo nos da en la ecografía? ¿No? El signo de la diana, y si hacemos un enema varitado, contrastado, el de corazón de manzana o de la cuerda, ¿no? Ya, y les pueden preguntar también, les dan todo el caso clínico y no les preguntan cuál es el diagnóstico, sino el trastorno hidroelectrolítico que está asociado a esta patología, que es alcalosis metabólica hipoclorémica. El tratamiento, ¿cuál sería? La piloromiotomía, ¿no? Ya. Tenemos un lactante de 6 meses con deshidratación severa, con fiebre, diarrea y vómitos, presenta oliguria y acidosis metabólica descompensada. Entonces, es una deshidratación severa, y la pregunta más o menos va orientada a la complicación que pueden tener las deshidrataciones severas. Estas pueden cursar con acidosis metabólica, y la acidosis metabólica se relaciona con hipercalemia, ¿no? Por eso que la clave sería monitorizar el potasio sérico, porque va asociado a hipercalemia,
Y obviamente el manejo de la deshidratación severa es la hidratación rápida, ¿no? Entonces la clave sería hidratar rápidamente y monitorizar el potasio sérico, porque esta acidosis metabólica va acompañada de hiperpotasemia o hipercalemia. Ahora, como dijimos, la hidratación o la rehidratación en niños con diarrea debe darse básicamente con suero de rehidratación oral, ¿no? Siempre y cuando sea una deshidratación leve o una deshidratación moderada. Y estas sales de rehidratación oral, su composición con respecto a la cantidad de sodio, ¿cuánto es? En otras preguntas, ¿cuánto de sodio milimol tiene la solución de rehidratación oral de la Organización Mundial de la Salud? 75 milimol por litro, ¿no? Que eso es lo recomendado actualmente. Otra cosa que les pueden preguntar es osmolaridad, ¿no? Ya no sodio, sino la osmolaridad de las sales de rehidratación oral de la OMS son 245, ¿no? Lactante de 10 meses con dolor abdominal agudo tipo cólico, con espasmos y periodos sin dolor, o sea, es un cólico intermitente, ¿no? Que cursa justamente con llanto intermitente, que presenta hematoquesia, o sea, heces en jalea de grosella y piernas encogidas. ¿Cuál es el diagnóstico? Eso se llama intususcepción o invaginación intestinal, ¿no? El mismo caso clínico, pero les preguntan ¿cuál es la forma más frecuente? ¿No? Porque hay varias formas. ¿Cuál sería? La ileocólica, ¿no? Es la principal forma de intususcepción. Y bueno, y es fácil el diagnóstico, ¿no? El dolor intermitente, como han visto, tipo cólico intermitente, que se va haciendo más intenso cada vez, o sea, por eso que se dice que es paroxístico. Composición antálgica y lo clásico, la eliminación de las heces sanguinolentas, ¿no? Eso es la sospecha diagnóstica. Ahora hay que confirmar. La confirmación se hace con la ecografía, ¿no? El signo característico, ojo de buey, ¿no? Ahora, ¿y el manejo? ¿Cuál es el manejo? Depende, ¿no? Si no está perforado, si no está complicado, la reducción hidrostática o neumática sería lo ideal, pero si hay sospecha de perforación, es quirúrgico, ¿no? Tenemos un varón de 13 años que hace 2 semanas presentó un proceso viral, ingresa a emergencia por presentar petequias en abdomen. Al examen no hay visceromegalia, no hay adenopatías y le hacen un hemograma y encuentran que las plaquetas están en 90.000. Hasta ahí, ¿cuál es el diagnóstico? Ya, pues esta pregunta está interesante, ¿no? El diagnóstico podemos saberlo todos, pero tal vez el reto va a ser saber cuál es el manejo en esos casos. El diagnóstico es un PTI, ¿no? Lo que antiguamente se conocía como púrpura trombocitopénica idiopática y que ahora el término es trombocitopenia inmune idiopática, ¿no? ¿Y cómo es el manejo? ¿De qué va a depender? Va a depender si hay sangrado activo, ¿no? Si es un niño con plaquetopenia y sangrado activo, entonces hay que dar inmunoglobulina endovenosa, hay que transfundir plaquetas o uso de corticoides, ¿no? Si las plaquetas están por encima de 50.000 y no hay signos de sangrado activo, solo a nivel cutáneo, observar nada más, ¿no? Y si es menos de 50.000, generalmente corticoides, ¿no? Entonces en este caso sería observación. Y eso es lo que hemos dicho. ¿Cuál es la complicación más frecuente de la tos convulsiva? De todas las que están ahí. Neumonía, ¿no? Otras preguntas interesantes de tos convulsiva serían las fases, ¿no? Consta de 3 fases: catarral, paroxística y convalescencia. Con respecto a los exámenes para confirmar el diagnóstico, el cultivo, ¿en qué fase tiene mayor rendimiento? En la catarral, ¿no? Ya en las otras fases no es de mucha ayuda. El PCR sí, hasta la fase paroxismal inclusive, que es cuando nosotros lo vamos a recibir, porque es muy difícil hacer el diagnóstico en la fase catarral. Y bueno, la serología que nos sirve inclusive hasta la fase de convalescencia, ¿no? El tratamiento para mejorar la sintomatología idealmente debería darse en la fase catarral, pero el diagnóstico es muy, muy complicado. Ya si se da después es para disminuir el contagio, ¿sí? Y el tratamiento de elección, macrólidos, ¿no? Cualquier macrólido, desde eritromicina hasta acitromicina, que es uno de los últimos macrólidos.
El uso de eritromicina en menores de 1 mes, sobre todo, está asociado a qué patología que ya hemos visto, de las que ya hemos pasado ahora en la revisión. Intususcepción, ¿no? Algo que me olvidé decirles ahí. Ya, que es más. Ya, importante acá en tosferina, que les pueden preguntar criterios de severidad o criterios de mortalidad. Leucocitosis, ¿sí? Leucocitosis como reacciones leucemoides, más de 50.000. Neumonía, edad menor de 3 meses y no estar vacunado, ¿no? Si les presentan un caso clínico con esas características, son niños con alta probabilidad de mortalidad. Niño de 2 años está febril, 39 grados, hace 4 días, ¿no? Y con cialorrea, litosis, anorexia, adenopatías submaxilares y lesiones ampollares en carrillos, encías y lengua, ¿no? ¿Cuál es el agente viral más probable? ¿Qué patología estamos pensando ahí? Cuando hay compromiso difuso con lesiones vesiculares en cavidad oral asociado a un cuadro de faringitis. Gingivoestomatitis herpética, ¿no? Y la causa fundamental es el herpes simple tipo 1. Entonces, lo que ha venido es faringitis producida por adenovirus. Recordar que el cuadro clínico es fiebre, compromiso faringio y compromiso ocular, ¿no? De ahí que se le llama la fiebre faringoconjuntival. Otro importante es herpangina, ¿no? Que también son cuadros febriles con temperaturas altas, con lesiones vesiculares y ulcerativas, pero que a diferencia de la gingivoestomatitis herpética no están en toda la cavidad bucal, sino solo están en orofaringe posterior, ¿no? Y lo produce el coxsackievirus, ¿sí? Ya. Tenemos un niño de 4 años de edad, presenta fiebre o odinofagia, y horas después comienza con dificultad respiratoria, cianosis, está tóxico, tiene la boca entreabierta, hay cialorrea y tiene una posición de hiperextensión del cuello. Todas esas características, y aquí sería ideal si dijeran estridor, porque este cuadro clínico entra en el diagnóstico diferencial de estridor en el niño. ¿Cuál es el diagnóstico acá? Epiglotitis, ¿no? Entonces acuérdense de este cuadro, cada vez que tengan estridor en pediatría deben de hacer el diagnóstico diferencial, si es una laringitis viral o CRUP, que ya hemos hablado, si es una epiglotitis aguda o si es una traqueitis bacteriana, porque estos dos cuadros son potencialmente mortales, ¿no? Mientras este va a pasar y se maneja la dificultad respiratoria si la hay, los otros sí son potencialmente letales. Entonces, la primera diferencia entre ellos, miren, si bien dijimos el CRUP viral es sobre todo entre 6 meses y 3 años, epiglotitis es en niños más grandes, ¿no? Entre 2 y 5 años, traqueitis bacteriana entre 2 y 10 años. Mientras que en el CRUP hay un pródromo de catarro de vías altas, en la epiglotitis es de inicio brusco, no hay pródromo de nada, y en la traqueitis sí puede haber un pródromo de catarro, ¿no? Entonces, en el CRUP el inicio es gradual, en la epiglotitis es brusco. Disfagia es algo característico de la epiglotitis, de ahí que como no puede pasar, ahí cialorrea. La fiebre también es algo que nos ayuda en el diferencial, mientras que en el CRUP, si hay fiebre, es baja, 38 grados así. En la epiglotitis y en la traqueitis sí dan cuadros de fiebre elevada, ¿no? 39, 40 grados centígrados. Estridor hay en todos, babeo, como dijimos, o cialorrea es característico de la epiglotitis, y la postura de la epiglotitis también es característica, sentado con hiperextensión del cuello. Dijimos que la laringitis viral lo produce para influenza 1, ¿no? Sobre todo, porque lo pueden producir otros virus también. Epiglotitis, fundamentalmente, ¿quién lo produce? Haemophilus influenzae tipo B, ¿no? De ahí que no vemos mucho ya por las altas coberturas que tenemos. Y traqueitis bacteriana también lo puede producir Haemophilus influenzae o también Staphylococcus aureus, ¿ya? Tenemos un preescolar de 3 años que presenta hace 3 días fiebre de 39 grados. Hace un día tiene los ojos inflamados con secreción amarillenta y eritema faríngeo. ¿Cuál es el agente causal? Les dije, faringitis, fiebre y asociado a compromiso conjuntival. ¿Quién es el que lo produce? Adenovirus, ¿no? Cuando vimos las exantemáticas, hablamos del exantema súbito y dijimos que deben de recordar el agente etiológico. ¿Cuál es? El virus herpes tipo 6, ¿no? Y eso es lo que hemos hablado. Una niña de 4 años presenta febrícula, cefalea y coriza. 3 días después aparece exantema facial en bofetadas, que se extiende al tronco y extremidades.
y que posteriormente se va aclarando en sus partes centrales, ¿no? Justo en las 3 fases del eritema infeccioso, que es la clave, ¿no? Si les preguntaran sobre el agente etiológico, no se van a olvidar que es el parvovirus B19, ¿no? Porque dijimos que la pregunta sería más simpática si preguntaran sobre la etiología o la complicación principal, que es la aplasia transitoria. También dijimos que preguntan mucho sobre el periodo de incubación de sarampión, que es de 8 a 12 días. También preguntan mucho periodo de incubación de varicela, que es de 14 a 21 días, ¿no? Parecido al de la rubiola. Eritema infeccioso da un periodo de incubación tan corto como 5 días hasta tan largo como 28 días, ¿no? Se va variando. Tenemos un niño de 2 años que desarrolla diarrea con sangre luego de haber comido en un restaurante, es una disentería, tiene antecedente de una disentería. Pocos días después está pálido, está letárgico, la cara se le hincha, la madre nota que orina poco, lo llevan al centro de salud, le toman exámenes y ven que tiene un hematocrito bajo, que tiene plaquetopenia, y le hacen un examen de orina donde hay sangre y proteínas positivas. Entonces, ¿cómo se llama todo este cuadro clínico caracterizado por esa triada? Síndrome urémico hemolítico, ¿no? Entonces, el síndrome urémico hemolítico, recuerden que es la principal causa de insuficiencia renal aguda en niños menores de 5 años, ¿okay? Que tiene generalmente, cuando son casos típicos, el antecedente de una diarrea aguda infecciosa, sobre todo disentérica, que el germen que se ha visto involucrado en mayor frecuencia es el E. coli entero hemorrágico, ¿okay? El serotipo O157H7, también la toxina Shigella o la verotoxina de la Shigella está involucrada, ¿no? Y que lo característico pues es la anemia hemolítica microangiopática, que el diagnóstico laboratorial se hace con esto, ¿no? La presencia de esquistocitos en lámina periférica, incremento de DHL, disminución de aptoglobina y obviamente disminución de hemoglobina. La presencia de trombocitopenia, ¿no? Plaquetas disminuidas, generalmente menos de 150.000, y el compromiso renal, ¿no? Que es la insuficiencia renal aguda. ¿Okay? El manejo, porque también han preguntado de manejo, ¿cuál es? ¿Dar antibiótico para esta E. coli? No, más bien los antibióticos están contraindicados, el manejo es de soporte. Si requiere soporte transfusional, ya sea de paquete globular o de plaquetas por sangrado, por anemia severa, se lo daremos. Si hace insuficiencia renal, va a ser insuficiencia renal, manejo de insuficiencia renal, manejo de líquidos, manejo de electrolitos, convulsiones, cuya principal causa en el contexto de síndrome urémico hemolítico es la hipocalcemia, etc. Paciente de 6 años con síndrome nefrótico que inicia cuadro con fiebre y dolor abdominal y al examen tiene McBurney positivo. ¿Cuál es el diagnóstico probable? Peritonitis primaria, ¿no? Recuerden que en un niño con síndrome nefrótico hay complicaciones donde las principales son las infecciosas, y de todas las infecciosas la principal es la peritonitis espontánea o peritonitis primaria, ¿no? También pueden tener neumonías, infecciones urinarias, infecciones de piel, pero lo principal es la peritonitis, ¿no? Aparte, trombosis e hipercoagulabilidad, insuficiencia renal, etcétera. Frente a un lactante con cuadros de infección urinaria repetición o infección urinaria recurrente, hay que sospechar que hay reflujo vesicoureteral en primer lugar o alguna malformación de la vía urinaria, ¿no? Y lo más bonito sería darles un caso clínico donde ustedes sospechen infección urinaria en lactantes, ¿no? No hay niños que nos pueden decir que le duele y que quieren ir a cada rato al baño. ¿Cómo hacen el diagnóstico de infección urinaria en un lactante? El lactante con foco o con fiebre sin foco, ¿sí? Fiebre y no hay foco respiratorio, no hay diarreas, no hay focos en piel, o sea, no hay ningún lado, entonces hay que sospechar ahí, ¿no? Asociado generalmente a vómitos, dolor abdominal, es bastante inespecífico mientras más chiquitos son, ¿no? En niños menores de 2 años con tuberculosis pulmonar primaria, ¿cuál es el hallazgo radiológico más frecuente? La presencia de adenopatías ciliares o mediastínicas,
es un criterio para hacer el diagnóstico de tuberculosis probable o presuntiva, junto con estos otros criterios, ¿no? Porque recuerden que los niños son paucibacilares, es difícil encontrar un BK positivo a diferencia de un adulto, pero si tenemos el criterio clínico, que en niños sobre todo es fiebre de origen desconocido, y en niños más grandes, ¿no?, los sintomáticos respiratorios, los tosedores crónicos. Si hay un antecedente epidemiológico, que es algún adulto cercano al niño con tuberculosis, el criterio inmunológico, que es el PPD mayor de 10, y el criterio radiológico de las adenopatías ciliares o mediastínicas, entonces eso aumenta la probabilidad de estar frente a un cuadro de tuberculosis. Ahora, cuando vimos CRUP nos olvidamos de decir cuál es el tratamiento. ¿De qué depende el tratamiento en un niño con CRUP? Del grado de dificultad respiratoria, ¿no? Y para eso vamos a aplicar una escala, pero en cualquiera de esos vamos a tener que usar un corticoide. ¿Y el corticoide que se usa cuál es? Dexametasona, ¿no? Por vía oral. Parenteral ya será, pues, en casos que haya mucha dificultad respiratoria y que sea el niño incapaz de recibirlo por vía oral, ¿no? Entonces, como vemos ahí, cuando tenemos un niño con CRUP hay que valorar el grado de dificultad respiratoria, y eso se hace con la escala de Wesley, que ahorita vamos a ver. Si encontramos que estamos frente a un CRUP leve, el tratamiento es con dexametasona por vía oral, signos de alarma y alta. No necesitamos dejarlo para observar ni nada. Si estamos frente a un CRUP moderado, el tratamiento es el mismo, dexametasona por vía oral, minimizar cualquier manipulación al niño para no exacerbar los síntomas, y lo observamos, ¿no? Por aproximadamente 4 horas. Si hay resolución de la sintomatología, se va a la casa. Y si es un CRUP severo, además de darle el corticoide, que va a depender de la tolerancia del niño, le agregamos las nebulizaciones con adrenalina, ¿no? Entonces aquí está para aplicar nuestra escala de Wesley. Niño de 2 años, presenta rinorrea y tos de 2 días de evolución. Hace unas horas está con estridor inspiratorio, tos perruna, que al toser o al llorar o toser hace ruido inspiratorio ronco, ¿no? Al examen está tranquilo, leve tiraje intercostal, frecuencia respiratoria de 40, murmullo vesicular normal. ¿Cuántos parámetros tiene la escala de Wesley? ¿Y cuáles son? Si no, no van a poder resolver el caso, ¿no? Uno es la presencia de estridor, ¿sí? El otro es la presencia de tirajes, el otro es el pasaje del murmullo vesicular, el otro es la cianosis y el otro es el estado de conciencia, ¿no? Y entonces el estridor, si no hay estridor será 0, si hay estridor con el llanto o con la manipulación será 1, si hay al reposo será 2 puntos, ¿no? Entonces aquí ¿cuántos tenemos? El estridor es al toser o llorar, ¿no? Entonces será 1 punto ahí. Tiraje, si no hay tirajes es 0, si hay tiraje leve, que sería 1 paquete, es 1, si hay tiraje moderado, que sería 2 paquetes, es 2, si hay tiraje severo, que sería 3 paquetes, es 3, ¿no? 3 puntos. Hay tiraje leve, ¿no? O sea, 1 puntito más, 2 puntos. El pasaje del murmullo, si pasa bien, chévere, 0. Si pasa leve disminuido, 1. Si pasa muy disminuido, 2. Cianosis, si no tiene cianosis, 0. Si está cianótico, cuando lo manipulamos es 4, y 5 si es al reposo. Y lo más importante es el estado de sensorio, ¿no? Si está alterado ya es 5 puntos, y el otro que no está alterado es 0. Entonces, nuestro paciente, ¿qué tiene acá? Solo tiene estridor y solo tiene tiraje. Después todo está bien, ¿no? El murmullo pasa bien, no está cianótico y está tranquilo, que significa que la conciencia está bien. Entonces, según la escala de Wesley, tiene un puntaje de 2 puntos. Y eso sería leve, ¿no? En el leve, ¿cuál es el manejo? Medidas generales y uso de corticoide por vía oral, ¿no? Sería la clave A. Entonces, CRUP leve es de 0 a 2 puntos. De 0 a 2 puntos es leve, de 3 a 5 es moderado, de 6 a 11 severo, más de 12 inminente parada cardiorrespiratoria, usando los criterios que hemos visto de la escala de Wesley. Aquí han sido medios malos, tal vez son menos malos y solo les preguntan las variables de la escala de Wesley, ¿no? Tenemos un lactante de 5 semanas atendido en emergencia por cuadro que inicia hace 14 días, es un tiempo subagudo, ¿no?
con tos, congestión nasal, hace 7 días ya ronquera de pecho, la tos va haciéndose más exigente, hace 2 días ya hay dificultad respiratoria, está febril, al examen físico está taquipneico, está, bueno, frecuencia cardíaca 120, afebril, saturando 93%, bajo, ¿no? Aparente buen estado general, un dato importante, los ojos con la secreción amarillo verdosa, tiene tiraje intercostal, subcostal leve, tiene subcrepitantes y crepitantes bivasales. En la radiografía de tórax hay signos de atrapamiento de aire, hay infiltrado retículo intersticial. En el hemograma, leucocitos 10.000, 0 bastones, 30% de linfocitos, algo que también nos ayuda, los eosinófilos en 20%. Me preguntan sobre la etiología más probable de esta bronconeumonía. O sea, es una bronconeumonía que es típica, atípica. ¿Qué características tiene? Atípica, ¿no? Por el cuadro larvado, progresivo. Cuando hablamos de una neumonía típica, hablamos de la neumonía ¿por qué agente? Neumococo, ¿no? Que hace en un tiempo corto, 3 a 5 días, fiebre alta, con dificultad respiratoria rápidamente progresiva. Pero este es un chiquito que viene 14 días, con tos progresiva, con fiebre no muy alta, con signos de obstrucción bronquial, ¿no? ¿Qué tiene? Subcrepitantes, sibilantes, no sé qué más tiene, que lo confirma la radiografía de tórax y que encima nos dan el antecedente de la conjuntivitis y nos dan la eosinofilia. Eso lo hace clamidia, ¿no? Es una neumonía atípica por clamidia. Recuerden, cuando tienen casos de neumonía atípica, hay 2 grupos etarios donde fundamentalmente se presenta la neumonía atípica en pediatría: los menores de 3 meses, que la produce Clamidia trachomatis, y los mayores de 5 años, que lo produce Mycoplasma pneumoniae y Clamidia pneumoniae, ¿no? Y como acá dice, es un cuadro con taquipnea progresiva, hipoxemia leve, casi no hay fiebre, o si hay es muy bajito, con signos de obstrucción bronquial, sibilantes, y que en la radiografía de tórax hay presencia de infiltrados intersticiales, atrapamiento aéreo, ¿no? De inicio subagudo o gradual. A diferencia de la típica o producida por el neumococo, que es el principal agente bacteriano de neumonía en todos los grupos etarios, ¿no? Donde es un inicio agudo, con un paciente en mal estado general, etc. Ya. Lactante de 8 meses que tiene antecedente de cuadro respiratorio alto hace 2 semanas y que desde hace 4 días está con fiebre, está irritable y que, bueno, buscando el foco de la fiebre le ven la membrana timpánica y está abombada, ¿no? Entonces, lactante febril y con membrana timpánica abombada, el diagnóstico es una otitis media aguda, ¿no? Entonces ya sería muy fácil preguntarles eso. Les preguntan cuál es el tratamiento, ni siquiera de elección, sino de segunda línea. El de elección nomás, ¿cuál es? Amoxicilina, ¿no? A dosis altas, pero si falla, o sea, la reevaluación debe ser en 48 horas. Si el niño persiste febril, persiste con notalgia, entonces hay que pensar en rotar el antibiótico, porque probablemente no sea una otitis por el germen más frecuente, que ¿cuál es? Neumococo, ¿no? Neumococo es el principal agente etiológico. Entonces, los que le siguen, pues, serán los que están produciendo esta otitis. ¿Quiénes son los que le siguen? Haemophilus influenzae o Moraxella catarrhalis. ¿Qué son esos 2? Gérmenes productores de beta-lactamasas, ¿no? Entonces hay que darle algo que tenga un inhibidor de beta-lactamasa. ¿Qué es eso? Amoxicilina con ácido clavulánico, ¿sí? Y eso es lo que hemos hablado. Entonces no se olviden, tratamiento de elección, amoxicilina, dosis altas, y si falla eso, amoxicilina con ácido clavulánico a las mismas dosis altas, ¿ya? La edad mínima para aplicar la vacuna neumocócica polisacárida, ¿cuál es? 2 meses, no, 2 años. No se confundan ahí. Es la polisacárida que se refiere a la no conjugada, ¿ya? Vacuna neumocócica no conjugada polisacárida de 23 valente, ¿no? Que es una que se aplica a partir de 2 años en grupos de riesgo. ¿Y por qué a partir de los 2 años? Porque es una vacuna que tiene una respuesta T independiente, ¿no? Entonces en chiquitos menores de 2 años no va a producir una buena inmunidad, una buena producción de anticuerpos ni una buena memoria inmunológica, ¿no? En la valoración del niño con talla baja, el retraso constitucional del crecimiento se caracteriza por todo lo siguiente menos ¿por qué?
Recuerden, cuando evaluamos un niño con talla baja, puede ser un niño con talla baja patológica o puede ser con un niño con talla baja no patológica, ¿no? Dentro de las variantes no patológicas, ¿cuáles tenemos? La talla corta o talla baja familiar, o sea, padres chatos, hijos chatos, ¿no? No hay otra forma. Y el retardo constitucional del crecimiento, ¿no? Entonces, esas son las dos variantes no patológicas de la talla corta. Me preguntan por el retardo constitucional. ¿En este hay antecedentes familiares de retraso puberal? Sí. ¿El peso y la talla del nacimiento son normales? Sí. ¿La edad ósea se correlaciona con la edad cronológica? Eso es lo falso, ¿no? La edad ósea es menor que la edad cronológica. ¿La talla definitiva prácticamente es normal? Sí, ¿no? Solo son chiquitos que se retrasan un poquito en los primeros 3 años, pero después, llegada a la pubertad, van a alcanzar la talla final que les corresponde, ¿no? Y un periodo de crecimiento enlentecido durante los primeros 3 años. Entonces, lo incorrecto sería que la edad ósea se correlaciona con la edad cronológica, porque eso no es cierto, la edad ósea es menor, ¿no? Y ahí está. Lo que hemos hablado, ahí está. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta respecto a la alimentación del niño lactante? ¿La leche de la mamá es más rica en lactosa que la leche de vaca? ¿Eso es verdadero o falso? Verdadero, ¿no? Y, por cierto, la lactosa es el principal carbohidrato presente en la leche materna. ¿La leche de continuación o estas fórmulas artificiales deben estar enriquecidas en hierro? Esto es verdadero, ¿no? ¿La leche materna contiene más calcio que la leche de vaca? Esto es falso, ¿no? Lo que sí es verdadero es que la relación calcio-fósforo en la leche de vaca es mejor que la presente, perdón, en la leche materna es mejor que la presente en la leche de vaca, ¿no? La relación es 2:1, que permite una mejor absorción de calcio. O sea, a pesar de tener menos calcio, la biodisponibilidad es mejor que la de la leche de vaca. ¿La leche de vaca es más rica en sales que la leche de la mujer? Eso es verdadero, ¿no? De ahí que a los menores de 1 año no se les debe sobrecargar ese riñón con leche de vaca. ¿La leche de mujer es más rica en ácidos grasos insaturados que la leche de vaca? Sí, ¿no? Acá está el famoso omega 6, omega 3 y todo eso. Entonces aquí la incorrecta sería que la leche materna contiene más calcio que la leche de vaca, no. Más calcio no. Mejor biodisponibilidad del calcio, sí. Y ahí está eso que hemos hablado. ¿Cuál es la lesión más frecuente en los preescolares en la línea media del cuello? De todas las alternativas que tienen ahí, en todos los grupos etarios, el quiste del conducto tirogloso, ¿no? Pero hay que ver la localización. Cuando hablamos de masas cervicales en el niño, hay que ver si la localización es medial o es lateral. Si la localización es medial, lo más frecuente es un quiste del conducto tirogloso. Y si la localización es lateral, lo más frecuente es patología de arcos branquiales, y en este caso del segundo arco branquial es lo más frecuente. Tenemos un lactante de 2 meses que llega con convulsiones a la emergencia y se le da tratamiento con diazepam, y a los 20 minutos continúa convulsionando. Me preguntan, en otras palabras, el manejo de un estatus convulsivo. ¿Cuándo definimos un estatus convulsivo? Cuando la convulsión dura más de 30 minutos, asumimos que todo niño que llega convulsionando una emergencia no creo que viva al costadito del hospital, ¿no? De hecho que vive una distancia considerable. Y lo otro es que haya 2 o más convulsiones entre las cuales no haya recuperación de conciencia. Cualquiera de esos es un estatus convulsivo y ya requiere intervención, ¿no? ¿Cuál es lo primero en el manejo de un estatus convulsivo? Benzodiazepina, ¿no? ¿Cuáles tenemos? Tenemos diazepam, tenemos midazolam, tenemos lorazepam, cualquiera, la que más les guste. Y lo colocamos, ni bien llega el paciente, y podemos colocar una segunda dosis a los 5 minutos, ¿no? Pero ya, si después de 2 dosis de benzodiazepinas continúa la convulsión, en el manejo de estatus que sigue, fenitoína, ¿no? Y si pasa 5 minutos y nada, ¿cuál es el tercer escalón? Fenobarbital, ¿no? Igual, pasa 5 minutos y no hay nada, hay que dar infusión de midazolam, hay que intubar a ese paciente para poder calmar las convulsiones, ¿no? Fenitoína. Y todo lo que está aquí es lo que hemos hablado. Tenemos un paciente de 8 años que presenta varicela, al 6º día de enfermedad presenta fiebre y esfacelación de piel con presión arterial de 80-60. No mejora con hidratación, ¿cuál es el diagnóstico? Entonces es un foco infeccioso
¿no? Con hipotensión y que no mejora con la hidratación. Eso es un shock, ¿no? Un shock refractario a fluidos, y en el contexto de una varicela, ¿qué patología está asociada? Síndrome de shock tóxico estafilocócico, ¿no? Que es una complicación de la varicela. ¿Cuáles son las principales complicaciones de la varicela? Primero son las sobreinfecciones bacterianas, y de todas las sobreinfecciones bacterianas, sobre todo a nivel de la piel, ¿no? Recordar este síndrome de shock tóxico estafilocócico, ¿no? El paciente con hipotensión refractario a fluidos. También ojo con la fasciitis necrotizante, ¿no? Que ¿cómo lo diagnosticarían? Tendría que decirnos en el caso clínico el foco, ¿no? Ya sea en algún miembro, en tórax, lo que fuera, con signos de flogosis y con mucho dolor, ¿no? Desproporcional a la aparente lesión que hay. Después le siguen las complicaciones neurológicas, ¿no? Una encefalitis posvaricela, ataxia cerebelosa. Después las complicaciones pulmonares, neumonitis por el mismo virus de la varicela, complicaciones hematológicas, la varicela hemorrágica, que en ese orden están. Paciente de 5 años, hace 7 días presentó una faringoamigdalitis y actualmente está con hematuria y proteinuria, pero no es una proteinuria en rango nefrótico, no son proteínas 500 miligramos al día. ¿Cuándo es en rango nefrótico? Más de 1000, ¿no? Más de 1000 miligramos al día, o más de 40 miligramos por metro cuadrado de superficie corporal al día, ¿no? En niños. Pero entonces, cuando les dan el caso clínico de antecedente de faringitis y que posteriormente desarrolla hematuria, hipertensión, edemas, ¿qué es eso? Una glomerulonefritis postestreptocócica, que está dentro de lo que es un síndrome nefrítico, ¿sí? Nefrítico. No se confundan con síndrome nefrótico, ¿no? ¿Cuáles son las características del nefrótico? Edema también, en ambos hay edema, pero ¿qué más hay en el nefrótico? La proteinuria en rango nefrótico, por eso que acá les dan bien claro 500 miligramos al día, que no es una proteinuria en rango nefrótico. ¿Qué más es característico del síndrome nefrótico? El incremento de los triglicéridos, del colesterol, ¿no? ¿Y qué más? La disminución de la albúmina, hipoalbuminemia, ¿no? De ahí que se dice que es una proteinuria selectiva, solo se pierde albúmina o principalmente albúmina a través de la orina, ¿no? Y eso es lo que hemos hablado. Dice, acude a consulta un paciente de 4 años de edad con un tiempo de enfermedad de 1 semana caracterizada por petequias, escasa gingivorragia. Se le solicita exámenes de laboratorio donde solo hay hemoglobina en límite inferior de lo normal y hay 20.000 plaquetas. ¿El diagnóstico cuál es? Cuando tienen una plaquetopenia aislada, menos de 100.000, donde no hay compromiso de otras series, o sea, no hay anemia, no hay neutropenia, no hay visceromegalia al examen físico, no hay adenopatías, o sea, no hay nada más que plaquetopenia. ¿Cuál es el diagnóstico? El famoso PTI, ¿no? Lo que hemos hablado. Entonces dijimos que el manejo va a depender de si está con sangrado activo, del número de plaquetas. Dijimos que si ya está menos de 50.000 y sobre todo menos de 30.000 plaquetas, ¿qué hay que dar? Corticoides, ¿no? Como prednisona. Tenemos un niño de 7 años con diagnóstico de infección por VIH. ¿Qué vacuna está contraindicada de todas las que están ahí? Cuando hay inmunodeficiencias, recuerden las vacunas vivas atenuadas. Esas hay que tener mucho cuidado antes de colocarlas, ¿no? Ya sean virales, ya sean bacterianas. En niños con VIH, la que está contraindicada de forma absoluta es la Sabin o polio por vía oral, ¿no? Que sería la alternativa aquí. Después todas las demás se pueden colocar dependiendo del estado inmunológico, dependiendo de los linfocitos, de los CD4 de los chiquitos, ¿no? Pero sí se podrían colocar. Y aquí también tienen que recordar al menos lo que está en el calendario del MINSA en lo que es vacunación para poblaciones especiales, ¿no? Por ejemplo, ¿qué cosa no incluye? No incluye el rotavirus, pero sin embargo se coloca, pero recuerden que no está dentro del calendario. Las 3 dosis de polio son
intramusculares, a diferencia del calendario regular para los otros niños, que las 2 primeras dosis son intramusculares y la tercera es por vía oral, ¿no? En cambio, para ellos todas son intramusculares, ¿ok? Y después está casi todo, ¿no? Tenemos paciente de 1 año de edad que presenta infecciones a repetición cutáneas, digestivas y respiratorias. A la exploración tiene eczema grave en miembros superiores y tronco, y tiene T-venón en ese positivo, que implica que hay sangrado, ¿no? Al estudio de sangre hay plaquetas disminuidas en número y tamaño. Entonces es una plaquetopenia, pero ya no es una plaquetopenia aislada como en el PTI, ¿no? Es una plaquetopenia asociada a infecciones a repetición. Entonces será algún tipo de inmunodeficiencia. Es una plaquetopenia que, además de infecciones a repetición, tiene eczema, lesiones eczematosas, y bueno, por la plaquetopenia presenta sobre todo sangrado en heces, ¿no? Entonces, cuando tengan casos clínicos así, piensen en un síndrome o una enfermedad de Wiskott-Aldrich, ¿no? Que es una inmunodeficiencia primaria ligada al cromosoma X, ¿no? Que da la clínica de trombocitopenia, anemia, eczema, infecciones tempranas y graves con riesgo elevado de tumores. Con respecto a las vacunas, ¿cuáles son las vacunas que están entre comillas contraindicadas en niños alérgicos a la ovoalbúmina? Y digo entre comillas porque sí se vacunan, pero con mucho cuidado. ¿Cuáles son? Sobre todo la influenza, y si es que hay reacciones, si ha habido reacciones anafilácticas a la proteína del huevo, ¿no? Pero influenza es una de ellas. ¿Cuál es más? Fiebre amarilla es otra de ellas, y la otra es SPR, que en realidad es la que menos sería, pero que la consideran también, ¿no? La triple viral o SPR. ¿Qué es esto? Niño de 2 años tiene esquema de vacunación incompleto. Desde ayer se encuentra irritable, con fiebre y vómitos. Al examen físico tiene rigidez de nuca, está febril, le hacen una punción lumbar que está patológica, ¿no? Hipoglucorraquia, hiperproteinorraquia, recuento de leucocitos 1200, y me preguntan cuál es el antibiótico indicado mientras espera el cultivo. Primero, ¿cuál es el diagnóstico? Es una meningitis, ¿no? Está súper fácil, ya fiebre, vómitos, rigidez en nuca, ya pues está súper fácil. Entonces me preguntan no por el diagnóstico, sino qué antibiótico le voy a dar a este niño. Entonces, para eso recuerden la etiología, ¿no? ¿Cuál es la principal causa de meningitis en pediatría? Como ven aquí, en la mayoría de grupos etarios es el neumococo, ¿no? Pero obviamente van a ser diferentes de acuerdo al grupo etario. De 3 meses a 5 años a la cabeza neumococo, le sigue Neisseria y Haemophilus en tercer lugar. Y a partir de los 5 años sigue neumococo a la cabeza y Neisseria meningitidis. Entonces, si es un neumococo común y silvestre y sensible a todo, ¿qué le voy a dar? ¿Cuál es el tratamiento de elección en una MEC? ¿Qué hicieron en su internado? Ceftriaxona, ¿no? Ceftriaxona. Pero si les pusieran ahí que estamos en una zona de alta prevalencia, resistencia a neumococo, la combinación ¿con cuál sería? Ceftriaxona más qué, o una cefalosporina de tercera generación más qué, más vancomicina, ¿no? Y en realidad es lo que se usa ahora hasta tener el resultado del cultivo del líquido cefalorraquídeo, ¿no? Y ahí está. Ahora, interesante sería con respecto a los corticoides. ¿Cuál es el corticoide que está indicado en meningitis, que va a ayudar a disminuir las secuelas? Eso les podrían preguntar. Dexametasona, ¿no? Entonces, acuérdense, la dexametasona se usa para prevenir sobre todo la hipoacusia, y la hipoacusia producida por uno de los agentes etiológicos. ¿Cuál de ellos? O sea, neumococo produce hipoacusia, Neisseria produce hipoacusia, Haemophilus produce hipoacusia como secuela. De los 3, ¿en cuál es que se ha probado y en cuál es en el que debería estar indicado? En meningitis por Haemophilus, ¿sí? Por Haemophilus influenzae. Esa sería una bonita pregunta. Ya. Niño que ingirió cáustico y la madre le dio leche. ¿Cuál es el tratamiento que debe recibir? O sea, la pregunta va dirigida a cuál es el manejo de niños con esofagitis cáusticas. Ahí está, pues, ¿no?
Medidas generales es lo principal, vía aérea, fluidoterapia, hay que darle antibióticos también, hay que darle corticoides, hay que darle protectores, inhibidores de bomba de protones, ¿no? La endoscopía es fundamental hacerla porque es diagnóstica, pronóstica, ¿ok? Pero no hay que hacerlo de forma inmediata, ¿no? Mínimo hay que esperar 6 horas, pero no debe pasar de 72 horas, ¿no? Porque a mayor tiempo, mayor friabilidad y mayor posibilidad de perforar. Entonces, de todo esto, hidratación enérgica sería, está contraindicada los lavados, está contraindicada los neutralizantes, está contraindicado pasar cualquier tipo de sonda, ¿ok? Y finalmente esto, un niño que pesa 20 kilos y que está en shock anafiláctico. La dosis de adrenalina por vía subcutánea. Actualmente la vía de administración, ¿cuál es? ¿Es subcutánea? Si tienen un shock anafiláctico, ¿por qué vía van a administrar la adrenalina, que es el tratamiento de elección? Intramuscular, ¿no? Como esta pregunta es medio anticucha, estaba subcutánea, pero sería aquí intramuscular. ¿Y cuál es la dosis? Ahí la tienen ahí, ¿no? La dosis es 0,01 miligramos por kilo intramuscular de una adrenalina de 1 en 1000, que es la que tenemos, ¿no? 1 miligramo por 1 mililitro. Ya, pero esos miligramos hay que transformarlos a mililitros. ¿Cuántos cc o mililitros por kilo es? Lo mismo, 0,01 cc por kilo. Entonces, si multiplican 20 por 0,01, ¿qué es? 0,2, ¿sí? Ya, listo, gracias.